sobre una técnica o herramientas de la técnica, mejor dicho, muy interesantes, donde realmente aprendido, ¿sí? Resulta que en ajedrez existen 4 tipos de iniciativa. Una de esas iniciativas se trata básicamente de la ventaja de eso, ¿sí? Si ustedes observan detenidamente las partidas de la élite, de Carlsen, más exacto me refiero, Carlsen consigue muchas partidas porque lucha la ventaja de espacio, ¿sí? Y esto entonces lo convierte en una técnica para él buenísima, ya que con la ventaja de espacio podemos reagrupar nuestras piezas mejor, ¿sí? Les aconsejo que las técnicas de Carlsen, y realmente las utiliza muy a favor. Entonces aquí mi rival hacer G4 y le hago G5. Como les digo, la introducción que les estaba dando es un movimiento que lucha la ventaja, ¿sí? Que no permite al rival en algún momento llegue G5 por parte de él y nos frene algunos peones. Entonces fíjense, si por ejemplo algún día yo tengo que hacer F6, ¿sí? Un ejemplo, que me hacen H6, G5, H6, H4. Entonces se cambian peones, H por G, H por G. Y fíjense que sí, el peón es, si yo no logro capturar ese peón, sino que hago F6, pues los dos peones que van a quedar no están unidos, ¿sí? Entonces es algo importante anotar, ¿sí? Algo importante. Entonces G5 lucha la ventaja de espacio y permite al rival que nos detenga nuestros peones. Y acá mi rival ha jugado torre por B7, B7, torre C8 jaque, yo sencillamente voy a... Y acá es uno de esos momentos cuando uno dice, uno siente que está a punto de ganarle a alguien 600, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, uy, acá pueden venir los nervios, ¿no? Y en estos finales es que se pierden estas partidas. El plan es muy lógico, por eso no vamos a profundizar mucho, ¿sí? Pero el plan del negro es lógico, es intentar avanzar correctamente los peones del flanco de rey. Acá mi rival, bueno, él he jugado torre de 7, 5 y H5, ¿sí? Y H5 interesante. H3 y esta jugada fuerte, dándole la debilidad en H3. Mi rival juega rey F3, yo digo que puede ser un poco floja, torre A6, rey. Y vemos que el negro no tiene más que hacer que jugar por ventaja, ¿sí? No, a veces nos pasa eso, a veces nos pasa que nosotros estamos en X posición y queremos más ventaja que tenemos, es decir, por ejemplo, ir a ganarme el 3 ahora mismo, ¿sí? Y cosas de este estilo. Pero de momento puedo ir avanzando mis peones, no hay problema, ¿sí? Aquí él hace G por F, rey por, rey E3, torre C7, ¿sí? Irme a C3 con alguna idea, pero mi objetivo principal siempre fue avanzar. E5, torre A4, y aquí viene ya prácticamente lo deja muy mal, que es E4. La idea es regalar el peón, jugar torre C3, jaque, y de esta manera, bueno, si rey D4 me llevo el peón de H3 y el peón de H es muy rápido, ¿sí? Y si captura la torre, rey por, acá, rey por E4, rey D2, bueno, varias formas de ganar, ¿sí? Probablemente G4, sencilla de todas, rey E1,
G por H3 y bueno, y después voy por los peones de dama, ¿sí? Entonces vemos que dónde tenía que jugar y esto es algo importante. Hoy hay finales, tenemos finales de peones, por ponerles un ejemplo. Vámonos al siguiente final. ¿Sí? Y este final nos demuestra cómo puede ser de delicado, por así decirlo, un tiempo. Acuérdense, por un tiempo a veces nosotros perdemos una partida, ¿sí? Por un tiempo. Juegan negras en esta posición. Ok, listo. Entonces yo juego rey F6. Este es un final difícil. Este final es realmente difícil. Rey F6. Y pasa algo muy curioso. El final, bien jugado, es tablas. ¿Sí? Bien jugado es tablas. Ahora, que mi rival puede problemas, sí, puede tener problemas, ¿sí? A la hora de observar, de tomar una decisión acá, ¿sí? Primera posición, avanzar los peones del flanco de rey. Yo creo que sí es un Nilton, es un error porque eso son debilidades, ¿sí? Pero efectivamente mi rival siente que es como su única chance, ¿sí? Quemó las naves ahí como realmente, pero sí, tienes toda la razón, avanzar los peones, G4, G5, ¿sí? G4, H3, esto fue debilitar, porque fíjate que la torre tuvo una fila, ¿sí? Una fila más de maniobra. Si los peones estuvieran en H2 y G3, en el problema no tendría una fila de maniobra, ¿sí? ¿Sí? Y no sé, Nilton, no lo sé porque la posición es desesperada, ¿sí? Realmente el blanco está ¿sí? En la primera posición está perdido. Pero quemanes, flanco de rey, bueno, flanco de dama, ahora, ¿sí? O sea, yo digo que Cornet jugó muy pasivo ahí, sí. También era difícil avanzar los peones porque mi torre en B7 evitaba que él jugase o evitaba que él jugara B4. Parecen muy lentos también. Mientras eso yo iba rápidamente con los míos. Pero el error principal en el primer problema es avanzar esa minoría en flanco de rey, ¿sí? G3, eso le facilitó la tarea al negro, claramente. Y no es fácil avanzar los del flanco de dama. Entonces, bien, aquí viene C3 y 5. En los finales de peones, cuando el peón alejado está pasado, como el de H, genera una presión mayor, ¿sí? Genera una presión mayor que hay que saber cómo, ¿sí? Aquí la posición no es nada fácil. Aparentemente solo H4 puede ganar la partida, ¿sí? Hace una interesante, ¿sí? H4 como luchar por ganar. Mi rival hace una muy interesante. La idea es que alejar un poco al rey de la D4, ¿sí? Por ejemplo, si D por C3, B por C3, esta era la idea que vale, ¿sí? Y el peón alejado puede generar más problemas que, por ejemplo, este de F, ¿sí? Aunque el final igual sigue siendo tablas, ¿sí? Con rey G5, siempre manteniendo al tanto al rey blanco. Ahora bien, ¿sí? También es posible rey F más precisa mientras también codeo al rey blanco para no dejarlo pasar, sobre todo por E4. ¿Sí? También puede ser interesante, seguramente es más precisa, porque si viene H4, ahora es F5.
pero sigue siendo una posición súper confusa. ¿Para qué los finales de peones? ¿Qué creen que estamos o nos exige cuando estamos en finales de peones? ¿Qué creen que estamos entrenando con finales de peones? A ver, ¿tienen una idea? A ver, leo alguno, a ver, ¿qué se puede entrenar con los finales de peones? Doy un minutico más, 8 ahora mismo, sí, a ver si tenemos claro. Muy bien, Nilton, practicando el cálculo. Cuando tenemos finales de peones, resulta ya, ¿sí? También los tiempos, por supuesto, Luis. Cuando hay finales de peones, eso es uno de los consejos que más, por ejemplo, Hagar habla de entrenar el cálculo con finales de peones. Aquí tras F6 yo jugué A5. Y mi rival juega H3, doble error. Listo. Esta posición es de ustedes. Se las voy a dejar de 2 a 3. Juegan las negras y ganan. D por C, B por C. Vamos a analizar entonces todos esa variante. D por C, B por C3, 5. A ver si esa fue la jugada. Ya. Entonces ahí analizar, por ejemplo, que si A por B, A4 y corona sin ningún problema, ¿sí? Porque ya después de que mi peón llegue a A4, pues el rey alcanzará a entrar en este cuadrado, que es lo más común de estos finales. No alcanza a entrar acá. Entonces la variante que toca analizar aquí es la siguiente. C, B por C, B5, res. Esta es la que tienen que analizar. Porque cuidado que el blanco también va a quedar con dos peones pasados. Tiene este acá y tiene este acá. Así que cuidado. ¿Sí? Entonces, más exactamente, un cálculo más exacto en este aquí. ¿Sí? Rey por E3. ¿Cómo ganan las secuencias? Más o menos de unas 7 jugadas. Bueno, por eso decimos, ¿quién tiene una idea en esa posición? ¿Sí? B por A y rey de 3. Los finales de peones son una herramienta para el cálculo. ¿Sí? Tengan eso siempre. Funciona a la perfección. ¿Sí? De peones, bueno, en sí son difíciles también. ¿Sí? Entonces aquí el movimiento y por F6 sencillo porque necesito liberar el peón. ¿Sí? El peón de F para la victoria. Algo muy interesante es que necesito coronar A1 jaque para ganar. Mostrar. Aquí siguió H4 y fíjense, está rey E7 vigilando los dos peones, ¿sí? Tanto el de H como el de H4, y acá vino el movimiento, perdona, rey E7, H5 y empieza F5. Este rey está dentro de este cuadrado, ¿no? Entonces, ese lado no hay problema para el rey negro. Y acá él lanza C4, porque claramente si H6, 7, me acerco al peón. C4 y yo juego A3, rey C2 y juego A2. Fíjense que un tiempo a veces todo y A1 dama, ¿sí? Con la idea de la dama con jaque en F1. Entonces F4 coronando
coronando sin problema. Fíjense que si yo entro a la misma posición, ¿sí? Contra H4, intentemos jugar H4 acá e intentemos lo mismo. B5, D por C, B por C, B5, E3, B por A, rey D2, ¿sí? C, rey E7, H5, eco, H6, ¿sí? A3 me gana, entonces rey F7, G7, rey G7, H8 dama. Entonces, opción, fíjense, yo no hubiese podido jugar de esta manera, ¿sí? Jugar de la misma manera si venía el H4 de él, por eso decimos, un tiempo lo es todo, y por eso el tema de cálculo se puede separar fácilmente con este tipo de finales, ¿sí? Vamos a un final. A ver ustedes qué opinan de el siguiente final que les voy a poner. Este también es de peones, pero se los voy a poner a analizar desde el inicio. G5, G7, D6, rey E5, rey y E4. Listo. Y juega el blanco. ¿Ok? Entonces acá, de nuevo, difícil. Vuelve y juega. Al final es tablas aproximadamente, sin equivocaciones por los bandos. Sin embargo, el blanco va a intentar jugar de la siguiente manera. De 3, mi rival juega rey F6, rey D4, rey E6 y A4, donde viene el error de mi rival, ¿sí? Jugó 4 mala, ¿sí? Decimos que es un error. Con la sencilla G6 ya consigue el resultado esperado. G4 y bueno, puedo seguir rey E7, perdón, rey D7 y generar cierta oposición aquí, ¿sí? Es increíble que pasar más, ¿sí? Rey D7, C5, ¿sí? Cuidado porque, por ejemplo, puede venir rey E7. Por eso estos finales de peones son una cosa de locos. Por ejemplo, si rey E5, voy a F7, C por B, A por B para que entre en D6, rey E7 y vuelvo, y rey D8, dándome un buen resultado. Final que quizás mi rival vio eso, que mi rey entraba hasta 5 y después de ese 5 estaba perdido. Entonces él por eso quizás intenta jugar G4 acá. Movimiento, porque ahora sí quedó perdido. H por G4, G5. Listo. Juegan las blancas. ¿Cómo podemos jugar en esta posición? Tenemos varias jugadas. Entonces muy bien. E5. Ese es el movimiento que se jugó aquí, ¿sí? Resulta que E5 igual toca calcular un poco más ganar esta posición. Rey E4, rey D6, rey F5, aparentemente todo está súper normal acá. Juega el español, ¿sí? Capturo, C por B, A por B, rey C5. Y hago la variante ganadora aquí. La variante ganadora tiene aproximadamente 100. ¿Cómo pueden ganar las blancas en esta posición? Rey F6. Hay una más precisa. Hay una más precisa. Rey F4 no existe. Cuidado. Será rey F5 quizás. ¿Por qué rey F5 es más precisa? Vamos a mirar. Rey F6. El tema de rey F6, Jonathan, es que se entra un final de damas, ¿sí? Y no es posible ganarlo,
Es más, termina coronando el negro. ¿Sí? Rey F5, más fuerte de la posición, porque además, fíjense, gana un tiempo, sacando el peón, dándole vía libre al DG. ¿Sí? Y aquí, rey D4 para intentar avanzar obviamente su peoncito de G5, ¿sí? Y E4, G6, E3, y aparentemente también entra en un final de damas, aparentemente, pero para mí, de blancas. ¿Cuál será la diferencia? Aquí más, peón de más, ¿sí? Muy bien, Luis. Eso era lo que hay un cambio de damas. Jaque, dama E5. Pero en la otra variante le tocaba jugar al negro y por lo tanto un cambio de damas ahí. ¿Sí? Aquí sí lo hay. Fíjense, dama por. Entonces, que nosotros podemos observar de que estos finales claramente nos ayudan a mejorar el cálculo. Es un error tal. Hay finales que en cierta medida uno debe verselos sí o sí. O sea, hay que sabérselos. Pero muchos tú puedes simplemente X o Y motivo, puedes aprender algunas ideas, pero las manuales hay que saberlos de memoria. ¿Sí? Vamos a un siguiente ejemplo, ¿sí? Para seguir avanzando de esta manera contra el gran maestro Ser Quesada de Cuba. ¿Sí? Tal que vuelve y juega es tablas, ¿sí? Tablas, pero la presión a veces juega un papel importante, ¿sí? Y vamos a ver qué nos depara esta posición. Se supone que el que suele tener el peón alejado, en este caso el DC, tiene un favoritismo para llevarse el final, ¿sí? La ventaja y por cuestiones lógicas, ¿sí? Mientras tiene que ir por su peón, pues el otro puede fácilmente entrar al rival. Aquí en este tipo de finales mucho lo que se llama el rodeo, ¿sí? Como lo conocemos algunos, y básicamente la idea viene siendo que mientras yo cuido el flanco de rey, asimismo me acerco al flanco. Problemas muy famosos de estos, ¿sí? Que por ejemplo un rey en A1, en H8, un P6, perdón, un rey en H8, un peón en C6 de blancas. Ese final que no lo tengo muy claro, quizás muchos lo conocemos, trata de algo así, trata del rodeo. Se trata de intentar las dos funciones al mismo tiempo. Paso aquí, F5, Yasser juega G4. Es que Yasser puede arriesgarse a dar G4 porque él ve que el peón está alejado. Yasser puede hacerlo y hay que jugar con cuidado acá. Por lo tanto, yo juego rey F6. Fíjense que el espacio, algo importantísimo en los finales de peones solamente. G por, y él intenta, claro, lo normal, rey G3, tengo que venirme por el peón, y él va a jugar rey H4, 6, y viene la jugada mala de la posición, rey H5. Pero Yasser tampoco tiene más para intentar, ¿sí? Aquí vino F4, ¿sí? Perdón, vino E4, más precisa, contra rey H4, el movimiento, aquí estoy como perdido, G4. Entonces la idea cuál es, que si rey G4, rey E5, y si C5, pues juego E3. Se van a cambiar
me voy a capturar de él y el de torre no se va a poder ganar. ¿Sí? Él tenía 140 puntos de lo más. Entonces él no iba a querer tablas en este caso. ¿Sí? Decide jugar el movimiento error. A ver, ¿quién me dice por qué C5 pierde para las blancas? Pensemos acá un poquito, a ver. E3, no. Rey de 5. Ni E3 ni rey de 5 ganan. E3 es tablas. Y el rey blanco está en el cuadrado. Tampoco gana. ¿Sí? No gana por rey G4. Y tendría que hacer E3 nuevamente porque rey por rey. Seguramente hasta el blanco es el que tiene las chances de ganar aquí. F3. Veamos F3. ¿Sí? El problema de F3 es que se pierde el de E4. Es decir, rey G. Voy para F4. Ah, que rey E5 me evita la entrada. Entonces, mi rey tiene que irse por el peón y perdí los dos peones, perdiendo la partida. Entonces, ¿cuál será el movimiento aquí para ganar de negras? Es F3, no es E3, no es rey de 5. Estas. Rodeo tampoco. Muy bien, muy bien. No sé quién será transmisiones, pero bueno, H5 ese es el movimiento correcto. ¿Sí? Como dice él. Es el único movimiento para ganar la partida. ¿Sí? Pero bueno, esto no acaba aquí. Ahora, pregunta de esta posición. Y H5 es admirada porque rey por, fíjense, E3, rey no va a alcanzar a llegar al cuadrado. ¿Sí? Algo importante acá. Le toca hacer la pasísima rey H3, viene rey D, ¿sí? Y acá, rey G2, rey, fíjense que los 2550 también se equivocan. ¿Por qué no? ¿Sí? E3, rey F1, rey D4, rey E2, rey C3, H4, rey C2, rey. Entonces la pregunta es, ¿cómo ganar este final de negras? Esa es la última pregunta de esta posición. ¿Cómo ganar este final de negras? Casilla de 2. Sí, aunque ganar la casilla de 2 no va a ser porque viene rey de 3, rey de 1. Y claro, aquí lo ahogas, ¿no? Y el blanco siempre va a estar en E2 y en E1 o en D1. Entonces necesitamos observar cómo ganar este final. Es un final que hay que conocerlo acá. ¿No? Rey D2, no sé en qué momento rey D2 o rey B2 será. ¿Sí? Que rey nunca puede llegar a D2. Rey D3, ¿no ven? Nunca puede llegar a D2. ¿Cuál será el truco aquí? Muy bien, otra vez aquí. La admisión la dio completa, ¿no? S2, esa es la idea. La idea es regalar el peón. La única forma de ganar la posición, no hay otra. ¿Sí? No hay, porque el blanco siempre está ganando la oposición. Entonces la idea es jugar rey C3 y rey C2, fíjense. Ahora tengo la casilla para pasar mi rey. ¿Sí? Este es un final que Keres, en su libro de finales prácticos, lo considera un final, uno de los finales básicos, ¿no? De peones, regalando el peón. No es posible avanzar de otra manera. Aquí ya puedo incluir el otro peón. Entonces, muy bien, rey C3, E2. La clave es regalar el 2, el D3, perdón, en E2, ganar la oposición. Esa es la idea.
¿sí? Aquí viene un final quizás un poquito más, un poco largo, ¿sí? Como les dije, pues teníamos de todo un poco, donde queda demostrado un concepto de Capablanca, ¿sí? Sobre el alfil superior de ese caballo en posiciones donde ambos flancos, donde el alfil es bueno y donde ese caballo no tiene una casa centro, ¿sí? Como compensación. Posición, creo que acá me faltó algo, sí, me faltó algo, perdón. Rosito en H4. Y ahora, esta es una posición que tuve la oportunidad de Colombia, ¿sí? En una época donde solo estaba jugando posición, por así decirlo, pues técnicas, trataba de llevar todo a un final, cosas por el estilo, no tenía mucho afán por ganar o perder, porque a veces cuando uno arriesga muchos, juega posiciones de doble filo, sabe a qué se está arriesgando también. Entonces aquí podemos observar algo interesante, y es que el alfil, bueno, no es un buen alfil de momento, choca con su peón de D5, pero toca hacer algo por la vida. Por eso yo decido hacer alfil E4, ¿sí? Alfil un poco a una mejor diagonal. Él juega torres, ¿sí? Entonces aquí las blancas necesitan presión de cierta manera, ¿sí? Podrían jugar aquí las blancas, ¿sí? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo generar presión al bando negro? A ver qué ocurre una idea. No es difícil, ¿sí? Se trata solo de evaluar un poco la posición y poder concluir es mejor, ¿sí? ¿Cuál es mejor? ¿Cómo crearle problemas? Bien, juegan blancas. A ver, torre de Q. ¿Qué problema le quieres ocasionar ahí, Nilton? Por ejemplo, te digo, bueno, juega otra vez, Nilton. Creando problemas al negro ahí. Porque ten en cuenta que torre B puedes perder el peón de D5 que estás, ¿sí? Entonces, busquemos la manera de generarle debilidades a la posición, más aún. A ver cómo complico imaginación acá. G3 dice Hans, se pone Hans acá, porque si G3 puede venir caballo H3 F2, tocando torre, tocando alfil. Rey H2 para G3, vamos. Bien, fíjense, rey H2 para G3, ¿sí? ¿Qué bueno, se deduce que el problema que ustedes están mirando es el F4, ¿sí? Es que el caballo de F4 no tiene buenas casillas, no tiene a dónde ir, ¿sí? El alfil mío no es muy bueno, pero es necesario hacer otro tipo de jugadas, otro tipo de ideas para poder activarlo, ¿sí? Rey H2 es muy válida, ¿sí? Como lo es F3, ¿sí? Torre C1. Creo que se pierde un peón acá, Jonathan, ¿no? Sí, bueno, tienes alfil por, vale. Alfil por G6, sí, podría ser torre C1. Sí, aunque bueno, tendría que mirar qué pasa si rey G7. Me defienden el peón y ahora me atacan este, ¿no? Y torre C6, la simplificación acá en el blanco puede tener peón de ventaja, pero
creo que el final puede ser de tablas. Bien jugado. Sí, yo creo que también torre C1 puede ser válido. El que va a estar más complicado igual es el negro siempre. Pero fíjense, el problema principal que hay acá es el caballito de F4, que yo le voy a complicar la vida. Le hago F, ¿sí? F3. Entonces, resulta que él tiene un problema, y es que ya G3 no tiene entrada en F2. ¿Sí? Por lo tanto, tiene ideas drásticas, ya que G5 también le genera problemas. G3, jaque, caballo está atrapado. Por lo tanto, a F3 prácticamente solo le queda E6, no más, no le queda de otra. Entonces aquí, D por E6, ya de entrada, el motor E6 me activó el alfil. Fíjense cómo el alfil ahora, esto que decía Capalanca, que el alfil es mejor que el caballo cuando hay peones en ambos. Entonces G3 sigue teniendo problemas. 5 y sencillamente alfil B1 podría ser. Y acá mi rival tuvo que hacer ciertas jugadas un poco raras, ¿no? Un poco raras por así decirlo. Entonces, aquí por ejemplo, mi rival algo tiene que intentar, pero el alfil es superior al caballo. Torre de 8, esperar el peoncito en A2, aparentemente sin ningún problema, pero claro, jaque y recupero el peón, lo vuelvo y lo gano. Rey F8, y vemos que es un hiperactivo, ¿sí? Hay un libro que yo les puedo recomendar, por si no lo conocen, o quien no lo... sobre planificación del final de Cherezewski, cuyo libro trata de tomar posiciones, incluso desde el medio juego, típicas de una apertura, y ahí conseguir ciertas historias, ciertas estructuras mejor para el final. Unos libros muy interesantes, ¿sí? Muy bien, Luis, planificación de Cherezewski. Hay otro que es Endgame, en inglés, donde también toca esta parte, toca finales. Entonces, bien, aquí no creo que valga mucho la pena seguir. Más o menos le muestro, rey E3, ¿sí? Caballo B1, ¿sí? Vino torre F7, rey E8, torre G7, y posterior entrada, jugadas como alfil D3 al peón también. La partida está liquidada, ¿sí? Vamos a un final contra un gran amigo, ¿sí? Que él incluso tiene su canal, que es Gascón, ¿sí? Venezolano, Granma. Vamos a ver un finalito acá, donde las negras solo para ganar, por lo que esta posición es de ustedes, ¿sí? Solo de ustedes. Alfil en G3, 4, dama B7, 8. Curiosamente, esto tiene que ver en parte con el tema que vimos de la tensión, porque hay una tensión ahí de damas, a ver quién cambia, quién no cambia, se hace otro tipo de movimiento acá, ¿sí? Y juega el negro, ¿sí? Entonces, a ver si estamos bien. G4 es 5, bien. Y ok, vale. Pues juegan las negras en esta posición, ¿sí? A ver qué podemos nosotros encontrar aquí. Negras y gana. Gascón, San Gascón. Gran maestro, Nilton. Gascón es gran maestro venezolano. Dama de 5, muy bien, Luis. A ver quién es. Una opinión más, pasamos a dar respuestas. Luis está proponiendo dama de 5.
Jugada que mantiene la tensión, cuidado, ¿no? Este tema lo vimos hace 2 días. Una opinión más y nos vamos. La fila 3. Es curioso, Jonathan, porque cuando yo vi la posición, mi jugada iba a ser alfil a 3D. Esa iba a ser mi jugada, ¿sí? Es curioso, ¿sí? Es curioso porque aparentemente vemos que es un movimiento fuerte. El problema es que no se puede ganar. Voy a capturarme el alfil. Va a coronar el peón. Esa era mi idea. Pero cuando andaba más allá, me di cuenta que el rey, ¿cómo pasar? ¿Sí? No tiene a dónde ir para activarse por el estilo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que sencillo. Se van a acercar, ¿sí? Se van a acercar rey por rey E2, alfil D4, puede volver rey F3, ¿sí? Sin ningún problema. Es que no tengo rey, ese es el verdadero problema. Y si me descuido mucho, también se me llevan el peón de C4. Entonces, lo mismo pasa si dama por F3 de 1. No gana la partida. Rey por, no tengo rey. Pero fíjense, algo interesante, y es que dama de 5 es un movimiento que mantiene la tensión, pero al mismo tiempo sigue cosas muy importantes, ¿sí? La partida así con dama por D5, él no puede mantener la tensión más. Ahora hay una diferencia, ¿sí? Para Jonathan que me preguntaba esto. 6. Eso es la gran diferencia, ¿sí? Ahora, fíjense, si rey F3, pues le va a venir rey tranquilamente. Rey E6. ¿Sí? Como fue más o menos la partida, la fue menos así. Vino F3. ¿Sí? Alfil C5. Me hizo E6 ya desesperado porque si no viene alfil D4. Que alfil F, sencillo, puedo cambiarle rey por y jugarle, por ejemplo, rey D7, aquí la oposición. Rey D4, rey y F4, capturo, rey por, y ya D4 debería estar ganando negro, en peor de los casos, ¿sí? O rey S, D4, D3, se acabó la partida, ¿sí? Entonces, muy bien, dama de 5 mantiene la tensión, es una buena jugada y me da E6. Si mi rival se queda quieto, ya alfil A3 sí es una jugada durísima. Alfil H2, a ver si la máquina aquí corrobora. Alfil, no me está dando alfil A3 todavía, sí, pero la da ya como ganadora, ya la da como ganadora, porque claro, tengo E6 para, tengo E6 para mi rey, ¿sí? Entonces E6 queriendo 5 para defender la coronación. Y claro, va a caer el peón. Fíjense que sí hay diferencias en hacer alfil A3 de 1. Entonces muy bien acá por dama de 5. Excelente la idea también de alfil A3. Había que tenerla en cuenta, ¿sí? Vamos a un siguiente ejemplo. Esta es una posición realmente cada. Yo simplemente les voy a dar la primera jugada para que ustedes la analicen, ¿sí? Pero nada más porque quizás es difícil, ¿no? Es difícil entregar acá un sitio. Entonces, torre C6, a ver, C6, D7, caballo en D5, rey en F2, en D2, fil en A5, C5, D4 y listo, juega el negro. Yeah. Listo, la posición, la jugada que tenemos que aquí en esta posición es alfil C4. ¿Ustedes qué opinan de alfil C4? Realmente les van a hacer alfil por C4. 2 minutos, no vamos a pensar más tampoco.
Me parece que fui por, a ver, fue por torre A6, torre A3, bien. Vamos a mirar. Bueno, que aquí pasó algo, pero la idea está. Resulta que al negro, ¿sí? Al negro le ocupa perder un peón. ¿Sí? Fíjate, Jonathan, que no se crea un peón pasado porque ese peón pasado va a caer tarde que temprano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en esta partida? En esta partida, después de alfil se vino alfil por, peón por, ¿sí? B1. Miren la que nos decían aquí. Entonces, alfil B4, no C3, ¿sí? Por C6. ¿Sí? Y el problema realmente es que nos están escoronando con jaque. Ese es el verdadero problema aquí. Y no puede ser un peón pasado, ¿sí? Tan claro, da la sensación de que ese peón se pierde. Da esa sensación. Aquí, por ejemplo, torre A6, vino alfil B4, rey E8. ¿Sí? El caballo es mucho mejor que el alfil, por eso no ha podido cambiarse. ¿Sí? Torre C2, y a esto que el peón está débil, está débil. Entonces, y esta es la compensación por la cual yo entregué que yo podía, que mis piezas podían jugar un poquito más, y aparte mi rey conseguía espectacular. No solo eso, sino la comparación del alfil, donde podemos observar que el caballo es una máquina y el alfil tiene todos sus peones en contra. El alfil pega en todas partes con los propios, ¿sí? Mientras que el rey, cuando llegue de 7 C6, tiene todas las oportunidades para ganar, ¿sí? Entonces, claro, yo juego rey de 7 y mi rival no aquí, y vino C6. Y claro, ya una vez haya entregado, ya está mal. ¿Cuál era la idea mía en esa posición? Lógicamente el C6, y ya después lucharle por recuperar el peón, o bien en A3, o bien J4 con idea de A5, por ejemplo. Y que el caballo acá sí era más fuerte, ¿sí? Esto es la única donde el negro aspira a ganar la partida, o incluso el blanco tiene su ventaja en esta posición debido a las restricciones. Entonces alfil C4 acá, y así se lleve el peón, pues logro una actividad importante. Eso es lo que hay que notar aquí. Entonces muy bien. Sí, muy bien. Al final no tiene mucho sentido ver con C6 cómo se gana al final. Hubo muchos errores además por ambos bandos, ¿sí? Pero la jugada alfil C4 es la que teníamos que evaluar acá, ¿sí? La siguiente posición. Todo arranca desde un momento táctico, pero al final se llega a uno de torres. Se llega a torres aquí. A ver si alguien descubre la jugada aquí para ganar este final, ¿sí? Fíjense, al igual que en el mes final, la actividad de las piezas también es muy importante, ¿sí? Aquí ahora les voy a mostrar un ejemplo de ganar justamente por falta de actividad, ¿sí? Juega OK, listo, y giramos. Bien, juegan las blancas posición, que aparentemente es de igualdad, pero pueden ganar la partida. A ver qué jugada tenemos acá. Bien, pues resulta que rey B8 es el momento más
importante la partida, porque es aquí donde logro llevarme un peoncito para ir sumando, ¿sí? Para ir sumando a la victoria. Dama por B8, dama por D5, a ver cómo acá, rey H8, dama por C4, ¿sí? Pero al final sigue siendo difícil. Como les digo, esto se llegó a un final de torres. ¿Qué? ¿Sí? Vamos a ver si no sabemos este finalito de torres. Caballo. Yo juego caballo es torre B8, H3, dama B4, torre 4, cambia, caballo por, me llevo otro peoncito y yo pensé que estaba muy ganado. Pensé que estaba muy ganado, que prácticamente de cualquier forma se ganaba esta posición. ¿Sí? Torre por, torre A3, mucho mejor jugar torre D4, la torre está más activa. No, torre A7, rey H7, A5, H5. ¿Sí? A ver si conocemos cómo ganar este final. H5. Yo decido jugarle rey H2, ¿sí? Rey G6, jaque, rey F5, todo súper normal acá, H4, no dejándose bloquear, ganando espacio, torre A3, bueno, aquí perdón, aquí hubo una confusión, rey G3 aquí, rey G3, torre A2, ¿sí? Aquí, rey F5, H4, que como les digo, se ve más fácil de lo que parece. ¿Sí? Torre A8, A6, ¿sí? Rey H7 y A, porque si no sé cómo ganarlo, entonces no sé, no debería haber avanzado el peón 7. ¿Sí? Rey G6, rey H2, torre 2, ¿sí? F4, ¿sí? En esta posición. Alguien, ¿por qué, por ejemplo, no me sirve, un ejemplo, rey G1, rey H? ¿Por qué no me sirve un plan como G4? ¿Alguien conoce el truco? ¿Por qué no me sirve pasar un peón en G o en H? A ver. Torre negra perpetuo. Hay un detalle acá también importante. Un detalle acá importante. Bueno. Realmente no tanto rey G6, Jonathan, porque mantengo pasado mi... ¿sí? Y ya está. Y durar, porque viene torre H8, obviamente, y corona. Pero, fíjense algo, y es que este final no se gana. Tengo dos peones de ventaja, pero cuando el peón llega a la séptima fila, no tengo un peón libre, sea en F, sea en E, sea en D, en C, o sea en B incluso. ¿Y por qué no se gana? Pues vamos, ¿por qué? Porque resulta que no puedo sacar a este rey de esa zona de conviene en H7. Y no solo eso, sino que también pasó curioso. ¿Sí? Pasó algo aquí curioso. Y es, por ejemplo, no tengo donde esconderme de los jaques. Por ejemplo, 2, él se queda aquí, él puede quedarse ahí tranquilamente. Cuando ya esté llegando, entonces empiezan los jaques por la espalda, como decimos. Jaque espalda, torre A1, ¿sí? No te da el rey de esa zona de confort allí, ¿sí? Puede que el 2 contra 1 me dé adicional para ganar, jugando H5, G5, me dé una chance de... ¿sí?
Pero incluso así es muy difícil también. Diferente cuando hay un peón pasado en F. Yo aprovecho el concepto de este final que podemos aprender. Porque yo decido hacer F4 en esta posición. Mantener el de... Fíjense que yo ya no sabía ni cómo iba a ganar esta posición. Sabía cómo iba a ganar. Es un final largo. Sí, es un final, estamos más o menos aquí en la jugada 60. ¿Sí? Aquí es donde vino rey a torre A2, aquí vino F4, él hace torre A3, yo hago F5. ¿Sí? Fíjense un detalle importante. Si rey, hay un truco que es F6. ¿Sí? No puede capturar de rey por torre y no puede capturar de peón por torre H8, pase 7. ¿Sí? Y ganando la torre. O coronando o ganando la torre, una de dos. Pero claro, el negro se va a quedar aquí, va a jugar torre A2 y bueno, es posible jugar igual esta posición. Pero no se descuiden con estos finales, ¿sí? Son básicos. Hay que saberlos. Aquí tras rey H7 vino G3, jaque, ¿sí? Vino rey G1, torre A5, rey, torre A3, rey F2, ¿sí? Torre A3, torre A4, perdón, y F3 supongo, ¿sí? Cuando hay muchas jugadas uno a veces se enreda. Esta que es dudosa, ¿sí? Rey F4, torre A3, fíjense cómo hay un peón pasado en F, ¿sí? Vuelve a A3, rey G5, torre A, ¿sí? H5, rey F4, E3, ¿sí? Rey D4, 4, rey C3, rey B2, torre A6. Llegamos a este final. ¿Cómo ganan las blancas esta posición? 2 minutos. Juegan blancas. H6, muy bien, Nilton. Listo, ya con el H6 de Nilton ya pasamos al siguiente. ¿Sí? Nilton. Bien. La idea es que si H6, torre por, más sencillo ganas con porque ya el peón corona. Es mucho más fácil que ir a ganar el super final de dama contra torre. ¿Sí? Que bueno, está, que el peón de F5 no existiera, es tablas. Ahí les doy ese dato. Existe el peón de F5. Y acá, si 6, torre H8. Jaque, coronando en la siguiente. Y si G por H6, F6 es la idea. Por eso les decía, mantener vivos un peón en F, en caso pues de llevar un peón a séptimo. ¿Sí? Acá, perdón, G por H6, F. Ahora, si se viene el rey, bueno, torre G8, H, A8. Si la torre, lo mismo, torre B8, corona. Y si se queda quieto, bueno, H5, F7. Entonces, por eso es importante, si llevo un peón a séptima y tengo un peón D, pues que consiga que sea de F, de E. Bueno, ustedes lo han podido observar más detalladamente. ¿Sí? Vamos a pasar a un siguiente final, así se nos agota el tiempo. El siguiente final es un poco que quiero ilustrarles un poco que con la importancia de la actividad de las piezas, ¿sí? Es decir,
a veces pesa más la actividad que el ganarse un peón. Aunque eso es lo curioso y a la vez lo triste. Pero la actividad también de las piezas toma un valor súper importante. Obviamente es vital, pero la actividad tiene que estar ahí. Bien, esta es una posición que tengo ganada más o menos desde la jugada 15 y no pude ganarla con negras. ¿Sí? Juega el negro acá, juega el negro. Donde, bueno, ya tengo un peón de ventaja. Ya está el peón de ventaja. ¿Sí? Resulta que la primera jugada que se viene con negras en esta posición es dama por b3. Lo cual se consigue un error. Es un error. Dama por b3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que dama por b3 en parte activa las negras, las blancas, perdón. Es decir, por ejemplo, por b3, así fue la partida, mi rival hace dama e8, caballo g5 también está bien, rey g7, caballo g5, fíjense, por haberme capturado un peón más. Yo tengo que capturar o quedo perdido. Por d5, por ejemplo, pierde o bien caballo e6 o bien dama e7. Fíjense, estoy hablando de la actividad de las piezas. El negro, perdón, termina perdiendo esta posición en caso de capturarse el peón y tener 3 peones de ventaja. Entonces no queda más que f por, y en una jugada el negro perdió aquí muchísima ventaja. Tiene 3 peones de ventaja y resulta que es muy difícil posición porque la situación del rey es desesperada. Tiene que estar vigilando los jaques. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, yo acá sí, yo hice C4 y yo busqué lo mío, me hizo A5. Y no es posible hacer C3 porque viene dama E5. Entonces no se le, aunque sea un final, la actividad de las piezas es importantísima. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, el final terminó unas tristes tablas. Él jugó muy preciso esta posición. Y a pesar de rey h7 intentando ocultarme pues de los jaques que podían haber en la diagonal, nunca podía quitar mi dama. ¿Sí? Nunca. Y aunque 7 para intentar c3, no podía avanzar. Dama c6 no tenía cómo mover mi dama. La dama blanca dominaba a la negra por completo. La actividad de las piezas pues termina siendo vital, aunque sea un final. Vámonos al último final para terminar por alfiles de distinto color. ¿Sí? A ver cómo estamos aquí en concepto. Como les digo, finales hay muchos, demorarnos toda la vida estudiando finales y repasarlo. ¿Sí? Pero bueno, la idea también existen otras fases del juego que como que motivan muchas veces más, que el final tiene que estar ahí, ya se los digo yo, en nuestra sangre, por así decirlo, ¿sí? Muy importante el final. Existen formas más divertidas de estudiarlas que estudiar, por ejemplo, la teoría. Existen formas más divertidas. Siempre hay una estrategia aquí como para para motivarse más, por así decirlo. Bien, vamos a 3 minutos este final. Si la jugada torre por D4 entrando al alfiles de distinto color, gana. Torre por D4. Esta es la jugada que tienen que analizar. A ver si gana o no se gana. Los dejo 2 a 3 minutos. El alfil del malo es blanco.
Bueno, cuidado ahí, John. Eso no siempre basta para ganar un final de alfiles de distinto. ¿Sí? No siempre basta porque el final de alfiles de distinto color se mantiene una defensa pasiva y con eso va a asegurar las tablas. Entonces, la realidad es que el final sí se gana. ¿Sí? El final sí se gana aquí, pero teniendo en cuenta unos detalles. Esto fue en un activo, o sea, esto no fue ni siquiera un clásico, pero el concepto estaba ahí, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tras este cambio, vino ¿no? F5, G por F5. Segunda pregunta de este final, rápidamente. ¿Con cuál de las dos captura usted? ¿Con rey o con peón? ¿Y por qué? Rey con orden en casilla negra, bueno, algo válido, bien. Muy bien, Nilton piensa igual. Hay un detalle más importante, ¿sí? Ese detalle más importante es el de el peón más alejado del otro. Resulta que en los finales de peones de distinto color, si hay cierta cantidad de columnas, no se gana el final. ¿Sí? Creo que mínimo 3 para intentar ganarse el final. O sea que realmente con peón también se debe ganar, ¿sí? Pero mejor ir a la segura. Entre más alejado, muy. Rey por F5, ¿sí? Y vemos que tras el jaque, bueno, rey F6, no tengo problema en esta posición. Por ejemplo, rey F3, G5, luchando por coronar, alfil C1. Fíjense, ¿por qué capturar de rey? Sencillo, porque va a estar una columna que el otro peón pasado que se vaya a crear acá. Y esto se debe a que le complica la defensa, que mientras el rey cuida un peón, yo me puedo ir por el a coronar y viceversa. ¿Sí? Mientras el alfil está cuidando un peón, yo puedo irme a coronar ese. Entonces acá, por ejemplo, rey E4. Aquí jugué, a ver, alfil C1, alfil D1, juega mi rival, rey jaque, rey D6, ¿sí? Rey D4, vemos que sí se ve afectado el tema del blados, ¿sí? Si rey C4, lo que les digo, me voy a coronar el otro. Rey E4, me voy a coronar el otro. Imagínense donde el otro peón pasa, estuviera en C5, probablemente estable la posición, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque le facilita la defensa. Fíjense, file 2 y ya en el mismo radio detiene a los dos peones, por poner un ejemplo. Entonces, entre más columnas separadas el peón pasado del otro, difícil la defensa para el bando que se enfrenta a los peones pasados. Y acá, fíjense, en ningún momento a mí jugar A6, B5, sino B5 en el acto. ¿Pero por qué? Bueno, primero, porque no existe el final Taimanov aquí, porque el peón corona en la misma casilla de la fila de C1, y con el mismo color de casilla. Y lo mismo, que dejo muy separados los peones, complicándole completa defensa a mi rival, que abandonó. ¿Sí? Abandonó en esta posición. A ver, por ejemplo, rey E4, rey C4, jaque, A5. ¿Sí? Digamos que se queda aquí, rey B4.
que rey de 3 y va a venir a detener este peón. Poner un ejemplo. Vino y lo detuvo aquí. Puede pasar. Bueno, rey de 6, defiendo el peón y me voy a coronar el otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene el tema de estos peones. Entre más alejados, pues mucho mejor. Lo que los tiene. Es mucho más difícil la defensa. Entonces, bien, como les digo, muchos, ¿sí? Esta era una clase más que todo como de algunos finales que hubiese un tipo de concepto útil que pudiera aplicar. Pues muchas gracias entonces por la invitación. Nos veremos mañana en la simultánea. Y nada, pues fin de semana para todos y hasta una nueva oportunidad, muchachos. Estén muy bien.